Nuestra clínica es más bien la consecuencia y no la causa de los cambios en la historia de la sensibilidad y en los imaginarios que la sociedad va bordando como aristas relevantes de hábitos y costumbres y crean efectos y figuraciones en la estructuración psíquica. Obsérvese, por ejemplo, un dato elemental, la evolución durante el siglo XX de la superficie cubierta por el traje de baño femenino. Si no entendemos ese hecho tan elemental, difícilmente entendamos la dinámica de estos cambios, como podríamos entender que la diversidad sexual salte en medio siglo, en un segundo en la historia, del bochorno y la burla al orgullo y la ostentación. Hoy pensamos más en culturas diferentes, pensamos en el LGTB y pensamos menos en lo efímero de la ordinaria heterosexualidad. ¿Quién es o cómo es el autor plural y anónimo que formula las opiniones dominantes, que Castoriadis llama la producción de imaginarios colectivos de una cultura? Hoy somos más proclives a detenernos a pensar los temas que provocan asombro o escándalo o espanto que los temas habituales, ordinarios del amor y la política. Temas sabidos de lo que antes se llamaba la normalidad. En el vértigo civilizatorio de la actualidad, y llamo así a las consecuencias en la subjetividad del crecimiento descomunal de las megalópolis y del tránsito y las exigencias de un mundo siempre competitivo y sin pausa para el reposo y el aburrimiento. Un mundo anónimo donde el semejante es un extraño. Para evaluar los cambios no sirve un esquema binario de blanco-negro, sino señalarlos como favorables o saludables o como malos y desventajosos. Tenemos que conformarnos con verdades aproximadas. Me parece que es mejor una causalidad rizomática y entrar en el laberinto de las preguntas sin esperar rápidas respuestas. Aprender a pensar aun cuando estemos atónitos y perplejos, como nos ocurre a menudo en la actualidad. ¿Cuál es el lugar del niño en el núcleo familiar y en la docencia actual, preescolar y escolar? En mis viejos tiempos regía la hipócrita creencia de que los niños no entendían, de que si los mayores hablan, los chicos se callan. Hoy rige como verdad vivencial la adoración del pequeño rey, como en la epifanía de Jesucristo con los Reyes Magos. Ahora bien, que la transparencia total entre generaciones sea siempre mejor que la opacidad, el silencio o el distanciamiento, es un asunto que pienso y que los invito a pensar. El secreto es una condición esencial del pensamiento y de la creación de un fuero interior, es decir, un espacio propio, secreto, inaccesible a los demás, rompiendo la mimetización con el entorno. Sin desconocer que la distancia óptima es una utopía, antes temíamos a la pedagogía negra o brutal, hoy debemos temer al exceso del laissez-faire y del vale todo. Las fronteras entre autoridad y autoritarismo pueden ser difusas, sobre todo en la posdictadura. La sabiduría de los ancianos y la gerontocracia son más endebles que antaño y lo reemplaza un juvenilismo deslumbrado con costos de cosmética y cirugía plástica. Estoy proponiendo pensar las infancias tomando como referencia la historia de la sensibilidad, la realidad de los tiempos actuales. Cada sujeto se construye en relación a los mundos que lo esculpen.
El Edipo freudiano y la tesis sobre familia de Lacan fueron la matriz, el modelo que organizaba nuestra estructuración psíquica. Está hoy atravesado, como nos enseñó María Lucila Pelento, por el discurso mediático y por el discurso científico, con sus discursos mensajeros, portadores de certezas que tantas veces son mentira. El sujeto de la modernidad sólida se caracterizaba por su disposición interrogadora y autorreferente. El flaner de Benjamin, el paseante, que alternaba entre tiempos de acción y tiempos de reflexión y de creación o aburrimiento. En estos tiempos frenéticos de la civilización de lo efímero y de la imagen, hay poco tiempo para que la experiencia decante. Cada día uno tiene más cosas para hacer que las que puede realizar, y discernir lo urgente de lo importante es una tarea difícil. El sujeto en acto, voraz de lo inmediato, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, reemplaza al novelista del diario íntimo o del amigo confidente que fue tan importante en las pubertades de antaño. Vengo al Fórum de Infancia y comparto esta mesa con Sida y con Silvia, pares en un territorio de combatientes contra la medicalización o patologización de la infancia. El síndrome disatencional con hiperactividad, que como la Ritalina espera ser tan eficaz como fue la penicilina con la sífilis, pero ahorrando de pensar la singularidad del caso. Caso por caso, pensar en los factores endógenos y exógenos que pueden desencadenar niños desatentos o hiperactivos. Como les dije antes, no tengo experiencia y me invalido para opinar. Me siento sí más inclinado a compartir la frontera de quienes escriben los diagnósticos con lápiz, como Gisela Untoglich, para escuchar mejor que de algunos psiquiatras que clasifican para medicar y no mezclarse con los laberintos angulares de alguien que sufre. Para terminar, de lo que quiero hablar, en igualdad de capacidades y perplejidades con todos ustedes, es de la fragilidad del mundo en que vivimos. No niego el progreso. Le hemos dado la palabra a los niños, hemos renunciado a la ilusión del angelito asexuado prefreudiano y hemos dado lugar a la violencia, la crueldad y el placer de la sexualidad prepuberal y pregenital. Pero vivimos atrapados en un mundo provisorio, turbulento, con el sentimiento acongojado en los nubarrones de un futuro incierto, con la amenaza del cambio climático, el agotamiento del agua pura y de los combustibles fósiles, en un progresivo deterioro o declive de las pautas democráticas de convivencia, en la cronicidad de guerras étnicas, ideológicas, o por el poder económico que otorgan los recursos naturales estratégicos. Uno siempre puede encontrar un punto de apoyo en la sabiduría de Freud. Hace más de un siglo, en Totem y Tabú, Sigmund arriesgó la osada conjetura de que la generación que adviene, es decir, los niños, tienen un aparato interpretante que le permite detectar y quizás descifrar lo que la generación precedente pretende ocultarle por denegación o desmentida. Voy a terminar con una interrogante. Mi premisa, como dije antes, es que el sujeto humano se construye en la sucesión de 3 o 5 generaciones. Abuelos, padres, en antecedencia, hijos y nietos, sean estos carnales o simbólicos. Es sabido que en psicoanálisis la ausencia
Los huérfanos dejan marcas aún más hondas que la presencia. Los huérfanos tienen más padre o madre que los de la familia habitual. ¿Qué mundo les dejamos a nuestros niños? ¿Con qué mensaje? Ya no la promesa de un porvenir radiante de equidad y justicia, sino de historias de corrupción y declive o colapso de las instituciones republicanas. Nuestra práctica en la investigación de lo íntimo, como aprendimos con Marilú, hoy se trata de dar cabida y articular la historia privada al huracán de la historia colectiva, nacional, regional o planetaria.